En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Pues ya estamos de regreso, yo mismo me he incorporado al programa y por supuesto estamos con nuestra psicóloga de guardia, con doña Pilar Muñoz. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, permítame, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, hemos recibido bastantes preguntas de nuestros oyentes acerca de la impaciencia, es decir, del uso y del mal uso del tiempo, de si realmente sabemos utilizar el tiempo, si lo sabemos gestionar, si somos impacientes, si por el contrario deberíamos educarnos en no ser esclavos de la inmediatez. Cuéntenos usted. Muy bien, pues en primer lugar, ¿qué es el tiempo para el ser humano? Es una de las dimensiones que acontecen en el segmento que va desde el nacimiento hasta la muerte. En ese transcurso, el ser humano dispone de esos segmentos, de esos momentos que deben ser organizados y que corren en paralelo, y además es así con el control y la organización de su yo, de las pasiones, de los deseos, el control y la autorregulación de él mismo. De tal manera que la persona que sabe controlar el tiempo, ¿qué es controlar el tiempo? Controlar el tiempo es saber exactamente resituar el pasado, vivir el presente y relanzarse hacia el futuro. Parece una perogrullada, pero no es así, porque cuando las personas gestionan mal el tiempo, cuando no han tenido esa organización, o bien porque la predisposición neurológica o psiquiátrica tienen un yo débil, un yo desorganizado, y acabamos de decir que la organización del tiempo corre paralela con la organización del yo, una de las dimensiones que más se analiza y que más se trabaja en las terapias con personas con psicopatologías es precisamente el concepto del tiempo. Es decir, ¿en qué sentido? Pues muy bien, entonces entramos en la psicopatología del tiempo, no en la psicología del tiempo. El tiempo, ¿qué es el tiempo para un obsesivo? El tiempo para un obsesivo es un reloj que se ha detenido y que está constantemente haciendo el tic-tac, pero marcando la misma hora, el mismo minutaje. Es decir, los obsesivos son personas enlatadas en un hábito y en un mismo circuito, con lo cual no por se ejemplo, proyectan... no dejarse abierto el gas, ni la luz, ni el agua cuando se vayan de casa. Bien, esos son los obsesivos compulsivos que ahora matizaremos, pero el obsesivo es aquella persona que tiene gran fijeza en un pensamiento. Un pensamiento puede ser catastrofista, un pensamiento puede ser de autorreferencia, es que estoy muy triste, todas las cosas malas me pasan a mí, y no sabe resituar, resetear su yo interno para acomodarse al presente, que en sí está constantemente cambiando. Eso son los obsesivos. Los depresivos es que han querido emocionalmente situarse en un reloj de tiempos pretéritos. Entonces son personas más melancólicas, son personas que entran en un túnel que ya no les corresponde, es un anhelo de épocas pretéritas, es un anhelo de infancia, un anhelo de épocas en las cuales ellos consideran que vivían en un estado más nirvánico, más feliz. Y el que no se lo quiera creer que reviente, claro. Claro. Después, el maníaco, el eufórico, es aquella persona que estimula y reactiva como queriendo instalarse en un futuro. Entonces tienen la idea de omnipotencia, de yo puedo todo, yo acometo grandes tareas, no tengo ningún tipo de freno ni de control. Exactamente igual, son huidas temporales, tampoco, fijémonos que en todos no pasan nunca por la centralidad del presente. Es decir, intentan o resituarse en un futuro anhelante o el evocar tiempos pretéritos más propios y característicos de épocas infantiles. El adicto, la persona adictiva o impulsiva, es aquella que huye de un presente que le incomoda, de un presente que le es muy perturbador, y entonces a través de la enajenación de la sustancia o del deseo se resitúa en un futuro
que es muy pasajero, porque en el momento que vuelve en su estado en sí, el presente es todavía más incómodo, porque ha decidido salirse fuera de él. Dentro de las coordenadas, orgánicamente, la corporalidad del hombre viene enmarcada en un espacio y en un tiempo. Mientras uno no sea consciente de eso, es muy fácil caer en estados psicopatológicos en relación con el tiempo. Usted sabe, don César, que una de las preguntas que hacemos siempre, tanto en psiquiatría como en psicología, es ¿duermes bien o comes bien? Es verdad, sí. ¿Esto qué significa? Pues que cuando la persona no tiene una organización temporal y por ende una organización del yo, los hábitos, es decir, los ritmos que tienen profunda relación con el tiempo, están alterados, no lo dan importancia. Bien, ha quedado más o menos claro lo que es la psicopatología del tiempo, pero sin ser psicopatológicos del tiempo, vamos a hablar de la psicología del tiempo en el hombre occidental, que no es lo mismo que en el hombre tribal o en el hombre oriental, quitando la parte más occidental, que suele ser Japón, y que ellos además nos llevan bastantes cuerpos de adelanto en la impaciencia y en el comerse el reloj. ¿Qué significa eso de la impaciencia? La impaciencia significa que hemos dividido tanto el sistema horario, que esa subdivisión tan fina, tan constante de una hora a otra, está cuajada de tareas. ¿De dónde viene? ¿En qué momento aparece esa subdivisión y esa implicación en la impaciencia? En los monjes benedictinos, con el ora et labora y la liturgia de las horas, entonces vieron la parte civil que era importante esos ritmos. Después, con la revolución industrial y la máquina de vapor, antes los viajes se medían en el tiempo de lo que era una cabalgada a caballo. Entonces, con lo cual, la máquina de vapor suponía ya un avance en tiempos. A finales del siglo XVIII y ya en el siglo XIII aparecen los relojes mecánicos y en el siglo XIX al final aparecen ya los primeros relojes de pulsera, que eran una ostentación y era un símbolo de personas con prestigio social y fuertemente con éxito y con una tarea bien definida. A partir de ese momento hemos caído en lo que algunos autores, Dassey, un médico psiquiatra estadounidense, habla de la enfermedad del tiempo. Es muy fácil cruzarse constantemente con personas con profundo ajetreo y muy impacientes. ¿Qué sintomatología se observa en la impaciencia? ¿Cómo la podemos observar? La crispación, el mal humor, los conflictos, la mala educación, la angustia. Claro, ¿por qué la prisa y la impaciencia tiene que ver con el egocentrismo? Hay un experimento muy bonito, muy curioso de Philip Zimbardo, el que hizo el experimento de si la agresividad era innata, que hizo el experimento que lo llamó el buen samaritano. ¿En qué consistía? ¿En qué consistía? Sí. Eligió a un grupo de seminaristas, por ende estudiantes de teología, que tenían que dar unas conferencias, una catequesis a población civil. Entonces, dividieron en dos grupos a estos seminaristas y a un grupo le dijeron que no se apresuraran porque tenían muchísimo tiempo y que se lo tomasen con mucha tranquilidad porque les daba tiempo de sobra de llegar al aula. El otro grupo se les condicionó de tal manera que se les condicionó en la urgencia. ¿Cómo podéis estar aquí si ya llevan y además están protestando el grupo? Lleváis ya unos minutos de retraso. ¿Dónde estaba el experimento? En medio del camino, de un patio que tenían que atravesar, había una persona, evidentemente era parte del experimento, en unas condiciones orgánicas que necesitaba ayuda. O sea, que cualquier observador humano tenía que ser consciente de que tenía que ser ayudado, con sangre, con desvanecimiento. ¿Qué grupo cree usted que ayudó más al pobre samaritano? ¿Cuál? El que se le había dicho que disponía de tiempo. Claro.
Claro. Ahora, el primer grupo... Yo tenía un amigo, si me permite el claro. pequeño inciso, que falleció hace años, era pastor, y decía que él estaba convencido de que era mucho más fácil darle a una persona 5.000 pesetas que pasar con ella media hora. Es cierto. Y es verdad, es triste, cierto. pero es verdad. Claro. Pues este grupo después se reflexionó con ellos y se les preguntaba que en qué estaban pensando cada uno de los grupos cuando estaban delante del sujeto que necesitaba ayuda. El grupo que tenía la impaciencia sí que era consciente, pero pasó a un territorio secundario. ¿Por qué? En primer orden tenían la necesidad, la inmediatez, estaba en su cabeza el tiempo. Tenían que cumplir. Es decir, que esto nos lleva a la conclusión que las prisas son mucho más periféricas, son mucho más pulsionales. La gente más moderna, más occidental, más tecnificada, piensan que el tener la multitarea, el activismo, es una denotación de modernidad, de eficiencia y de éxito. No es cierto. No es cierto porque para hacer una tarea, además se han apareado significados que no son ciertos. Por ejemplo, la rapidez se asocia a activo, a productivo, a eficiente, a moderno, a tecnológico. Mientras que lento es holgazán, es torpe, es laxo, y no es cierto. Hay refranes, en el refranero español, maravillosos. Por ejemplo, dice uno: vísteme despacio que tengo prisa. Sí. Incluso hay quien se lo ha atribuido a Napoleón. Ah, sí. Bueno, pero es que esto, claro, tiene su miga, porque cuando una tarea hay que degustarla, hay que realizarla con los 5 sentidos, que además se dice así, uno tiene que disponer necesariamente de tiempo. Un tiempo interno y un tiempo externo. Además, en las interacciones, muchas de las situaciones incómodas y conflictos que hay en las interacciones sociales vienen precisamente lo que decía su pastor, don César. Porque escuchar en profundidad a la otra persona significa darle y darnos tiempo. Ahora hay unas reducciones. Hay reducción para leer el Quijote de forma reducida. Bueno, eso es algo... Bueno, vamos a ver. Yo leí el Quijote en forma reducida con 9 años, pero en una reducción de 400 páginas. Pero una reducción a juego con el individuo. Exactamente, y además era una reducción donde, por ejemplo, se había suprimido algún pasaje escabrosillo del Quijote, como la historia del curioso impertinente. Pero en general era así. Pero claro, ahora las reducciones del Quijote es que no son ni el Quijote ni nada. Exacto. Hay, además, toda una línea pedagógica propuesta a los padres más modernos, más impacientes, más impulsivos, de cómo leer la lectura del cuento de última hora a los niños sin muchas preguntas, muy reducido, para hacer el cumplimiento. No el cumplimiento, sino el cumplimiento. Claro, pinchan en hueso porque los niños, si algo tienen, es que son unos jueces implacables. Totalmente. Y te dicen: papá, esto no es así. Aquí me faltan cerditos y además, aquí me falta tiempo. con un sentimiento de la ecuanimidad que luego, desgraciadamente, pierden con el paso del tiempo, pero que en la infancia suelen tener. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que las agendas se nos han apretado porque, como hemos dicho, que la autogestión del tiempo pasa por el autocontrol personal, pasa porque las prisas, la crispación y la impaciencia es algo mucho más superfluo, es más periférico. El tener control del tiempo significa ser mucho más profundos, ser reflexivos, en definitiva, paladear lo que hay a nuestro alrededor. Puede haber impaciencias, y nos metemos, tipología de impaciencias. Hay 2. Y solo 2, las que nacen del amor y las que nacen del egoísmo. Las que nacen del amor son muy lícitas y las tenemos todos. Es decir, yo no puedo pretender esta noche dar el mensaje de que todo sea como un mantra general, porque no es así. ¿Qué impaciencias son buenas que nacen del amor? Bueno, pues ahora mismo que muchas familias han dejado a sus hijos en campamentos,
al finalizar julio o agosto, hay impaciencia por querer reencontrarse con esos hijos y los hijos con esos padres. Los amantes, que no ven el momento para encontrarse y tener el momento de amor, pues es una impaciencia de amor. Y hay impaciencias también de amor relativo a la justicia. Ante una guerra terrible, ante una hambruna, todos deseamos con impaciencia que se acabe cuanto antes. ¿Qué otras impaciencias son tóxicas, son dañinas, son enfermizas? Todas las demás. Aquella frase que muchos pesados tienen: ¿qué hay de lo mío? Oye, por favor, que me agilices esto. La impaciencia en un atasco de tráfico. Si es que no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué se puede hacer en un atasco, en un embotellamiento en el tráfico? ¿Nos podemos crispar? De hecho, nos crispamos. Más vale que no. Tenemos mal humor, con lo cual después viene toda una secuencia incómoda para la persona y para las personas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Disfrutar. Parecerá una tontería, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Darse cuenta de lo que es ir no en avión, ni en moto, ni en coche, sino darse cuenta del detalle, de lo pequeño. Darse cuenta de qué color, qué tonalidad tienen los árboles. Darse cuenta de la pobre persona, por ejemplo, multitarea en un atasco. Para mí es un escenario de estudio estupendo. ¿Cuántas señoras como yo, señoritas, están en el atasco y se están pintando? Es bastante habitual. No suele contribuir al buen funcionamiento del atasco. Pero es que además estas personas... No le quiero decir lo que llegaría a decir mi escolta, pero en fin, ya de entrada no suele, no es un factor positivo. Bien, y ahora les sigo preguntando, porque yo lo he entendido, pero para que nuestros seguidores entiendan lo que es la multitarea. ¿Se pintará adecuadamente? No. Mire, yo no me he parado a observarlo, o sea, me creo lo que usted me dice, porque es persona sensata y bien documentada, pero lo ignoro. Pero lo que va a hacer seguro es que cuando le toque seguir adelante la marcha, va a tardar más tiempo de reacción que la persona que está mirando al frente, ¿verdad? Pues sin ningún género de dudas. Que se lo pregunten a mi escolta. Bien. Entonces, las multitareas, y además anhelamos de manera omnipotente tener el don de la ubicuidad. Queremos hacerlo todo y hacerlo todo en tiempos y rápidamente. Respecto al ocio, que también hay una impaciencia y también ha habido unos deportes que han dado un vuelco a deportes meteóricos, porque ahora hay una cantidad de modalidades del esquí, el no sé qué, bowl, todas estas historias de... Es que no domino yo la terminología del agua. Pues imagínese usted. Pero todos los deportes acuáticos, este verano, por lo visto, han sacado como una especie de lanzaderas tipo Superman en el agua, que en definitiva es una muestra, un facilitador más de nuestra terrible impaciencia. ¿Qué impacto intrapsíquico nos metemos en el análisis de los psicoanalistas respecto al tiempo? En el inconsciente, que es aquello que vamos relegando, vivencias, experiencias más negras, más oscuras, traumáticas, el inconsciente no tiene tiempo, carece de tiempo. Por ejemplo, relegamos al inconsciente la vejez y la muerte. Los impacientes, los impulsivos, en realidad están dando cara y de frente a la muerte, porque les preocupa tanto que está relegado al inconsciente que lo que hacen es permanentemente huir de ella en una lucha feroz contra el reloj. Las personas sensatas, las personas reflexivas, prudentes, con autorregulación del tiempo, saben en cada momento qué es lo que tienen que hacer, con lo cual no viven huyendo de la muerte, sino viven plenamente la vida. Es un matiz sustancial. Entonces, hemos dicho que el inconsciente, que tiene todo el contenido de cosas feas, oscuras, entre ellas la muerte. Luego está el preconsciente, que es retazos del tiempo. Y ahora le voy a decir, seguro que usted, como yo, como todos nuestros seguidores, ha tenido esa sensación de haber vivido el déjà vu. En ocasiones sí. Bien, pues eso es territorio... No voy a entrar en detalles, pero en ocasiones sí. Pues eso es territorio del preconsciente. Y hay personas que lo tienen muy afinado. Incluso tienen esa adivinación
como esa intuición más fina que dice, oye, caramba, que yo siempre que tengo una intuición va y me ocurre. Es porque ese territorio del preconsciente, del déjà vu, está más engrosado. Y después en el consciente está el tiempo, efectivamente el tiempo real, ¿no? El tiempo de reloj. Esto sería, en líneas generales, lo que dice el psicoanálisis de la introyección del tiempo y de las vivencias del tiempo. También hablaba Zimbardo, el mismo psicólogo social que hizo la película del experimento, hablaba de la división temporal según personalidades. Le voy a decir, para que se quede asombrado, cuál es la fórmula de la felicidad, que tiene mucho que ver con el tiempo. A ver, dígame. La felicidad es igual a R más C más V. ¿Qué significa? R es el rango fijo heredado. Luego le voy a dar yo otra fórmula que me dieron. Muy bien. El rango fijo heredado es, en cierto modo, el determinismo, el temperamento, lo que hablábamos aquella noche. El temperamento es aquello con lo que nacemos, lo innato, lo orgánico, la parte constitutiva, nuestra neurología. La C son las condiciones vitales que rodean al individuo, que es el clima, el país, la educación, el sexo, la familia. Eso condiciona enormemente. Y la V es la volición y tiene que ver con el aspecto de regulación de la persona respecto al pasado, al presente y al futuro. Y Zimbardo coge esta última parte de la ecuación y dice: tipo de personas más melancólicas que se anclan en el pasado. Está el pasado negativo y el pasado positivo. El pasado negativo son aquellas personas que en su feedback, en su revisión, todo lo ven mal. Es que mi infancia ha sido terrible, es que tengo unos recuerdos horrorosos, es decir, esa revisión es una revisión de frustración, con lo cual el estado anímico del presente no es un estado anímico vital, ni con serenidad, ni otra de las cuestiones que más va buscando el hombre occidental, el ser humano occidental, que es aquello de la paz interior, que suena incluso mántrico decirlo. Pero que la paz interior no se halla, bueno, probablemente sí, no sé, pero no es algo que se encuentre especialmente en un lugar o en una latitud, sino que se conquista allá donde esté el ser humano. O sea, no se confundan que yéndose a una isla paradisíaca o con unos monjes vestidos de naranja van a encontrar esto. No, si lo que no soluciones tú, no. Hombre, hay entornos facilitadores que facilitan, pero eso es lo que hay. A mí en cierta ocasión me dijeron que la felicidad, el cociente de felicidad se conseguía dividiendo lo conseguido entre lo deseado. Exacto. Yo no estoy muy seguro de que sea cierto, pero estoy dispuesto a aceptar que en términos generales sí se acerca mucho a la realidad. Y eso, quiero decir, porque hay gente que es verdad que a lo mejor obtiene mucho menos de lo que deseaba, pero lo asimila, incluso hasta se da cuenta de que hay cosas que no consiguió y que le ha venido muy bien. Entonces, claro, depende. Pero bueno, admito que en términos generales es aceptado. Además, esa fracción que usted acaba de decir y que es cierta, tiene detrás muchísima dimensión temporal, lo conseguido respecto a lo anhelado. Es decir, un presente con un futuro que ya está cerrado. Hay personas que la frustración precisamente viene porque cuanto más distancia haya entre lo conseguido, lo real y lo ideal, más frustración hay. Entonces, contra la impaciencia, parece una tontería, pero viene la paciencia. Claro. Y la paciencia es una virtud. Y las virtudes no tienen bonanza cultural ahora mismo. No. Claro. Entre otras cosas porque además la virtud, por definición, implica una perseverancia en algo. Perfecto, don César, porque es que ahora venía eso. Es que esa es la definición de virtud. Exacto, es que la virtud no basta con desearla, hay que practicarla. Claro. Lleva una serie de actos, cuanto más cercanos uno de otro, más se alcanza. Claro, es que la virtud, por definición, es una conducta que se mantiene. Esto es. Yo recuerdo una discusión, además muy divertida, en sexto de bachillerato, en que el profesor de filosofía, que en paz descanse, que era Manuel Márquez, estaba explicando la virtud e insistiendo en el factor de permanencia.
y mi compañero de pupitre, que era un personaje no virtuoso, aunque tenía otras cualidades, empezó a decir que él no veía por qué la virtud tenía que ser algo que se mantuviera, que si de pronto un día eras bueno, pues eso era una virtud. Y recuerdo que el otro le acabó diciendo, mire usted, eso no es la virtud, en todo caso será la virtud sainciana, porque este se llamaba Sainz. Y tenía toda la razón del mundo, es decir, una persona puede ser ocasionalmente generoso, o puede ser ocasionalmente prudente, o puede ser ocasionalmente caritativo, pero si eso no es una conducta continuada, no tiene esa virtud. Claro, o sea, ocasionalmente ha sucedido. Al azar. No vamos a decir que sea tampoco casual. Claro. Ha habido un momento que ha tenido un arranque, y se ha encontrado un mendigo y le ha dado 5 euros. Bien, es muy agradable, pero vamos, eso no quiere decir ni lejanamente que posea la virtud de la caridad. Pero ni siquiera es un estado ni un rasgo. No, exactamente, no llega ni a estado ni a rasgo. Es un acto puntual y va que vuela. Claro, efectivamente. Bueno, hay gente que recuerda eso toda su vida como el elemento prueba de la virtud, lo cual a mí me recuerda otra anécdota muy graciosa de mi infancia, en la que, siendo mi hermano muy pequeño, en un momento determinado, no sé qué pasó, que en casa, como siempre, estaban empeñados en cebarnos a comer. Y eso era un empeño muy común. Era un empeño muy común de la época y hay que comprenderlo. Y entonces recuerdo que en un acto de enorme concesión de mi hermano, que podía tener entonces 3 o 4 años, se comió un suizo. Es decir, querían que se comiera el suizo y se lo comió. Durante meses, y no sé si me atrevería a decir años, cuando le negaban algo decía con gesto lastimero, encima de que me comí el suizo, lo cual es algo tremendo. O sea, le sacó un partido al suizo, o sea, ese ejercicio de, no sé si de la virtud de la obediencia o de la sumisión gastronómica o qué, bueno, además, le estuvo sacando partido, pero siglos. Pues la argumentación, desde luego, era estupenda, más que la virtud mantenida. Eso indica que en última instancia los niños a veces tienen un elemento más práctico de lo que creen los adultos. O sea, este había pensado que después de un sacrificio como era deglutir el odioso suizo, que eso tenía que rentabilizarlo. Algo le tendrían que dar, ¿no? Bien, no quería irme sin saber lo que es el facilitador y el predisponente del tiempo. Hay un facilitador enorme para el tiempo, para la impaciencia, que es el dinero, la codicia, sobre todo el dinero, la codicia y la ambición. Sí. Y es un facilitador y no un predisponente. El predisponente es aquella situación que es mucho más endógena y que el individuo tiene pocas garantías de resolverlo con su autorregulación. Por ejemplo, un predisponente para la impaciencia es la enfermedad, es un dolor. Bueno, sí se puede. Hay personas con misticismo y con actitudes de sofronología que sí que lo pueden. Pero se entiende la impaciencia porque un dolor de muelas corra a la persona a que aquello se extinga. Eso es comprensible, sí. Bien. Pero lo cierto es que se asocia el dinero como predisponente a la impaciencia. Es que estoy impaciente porque tengo que ganar. Claro, esa impaciencia a lo mejor tiene otras lecturas que cobran mucha actualidad. No es verdad, porque hay personas que han encontrado esa paz interior y esa serenidad siendo casi mendigos o sin tener nada de dinero. Sí, es cierto. Sin embargo, la enfermedad, otras situaciones, como hemos dicho antes, más del afecto, sí que son predisponentes de la impaciencia, pero de una impaciencia constructiva. ¿Qué situaciones cotidianas, qué ámbitos, qué contextos nos muestran constantemente que estamos diseñados ahora mismo, tenemos la mitocondria de la velocidad? Tenemos tendencia a saltarnos todos los topes de serenidad. Por ejemplo, siempre decimos, el módem nuestro, de nuestra casa, va excesivamente lento, la internet nuestra va muy lenta. Nuestro coche siempre tiene menos potencia que el de otra persona. En las carreteras españolas siempre hay topes de velocidad, es decir, siempre queremos tener más velocidad. Yo personalmente no lo entiendo, pero es verdad que es así. Sí, claro, queremos colarnos en la cola del súper para ser los primeros en. Es decir, que tenemos una velocidad para ser exclusivos, para ser los primeros, para llegar. Decía Séneca que no hay ningún viento favorable para aquel que no tiene un rumbo. Y es verdad, es decir, la persona muy impaciente,
que ahora que hay grandes desplazamientos, ¿cuántas veces se oye en los bares de carretera? Yo me hago el Madrid-Cádiz en no sé cuántas horas. A mí eso siempre me ha dado escalofríos. Pero es que es de una imprudencia, una temeridad y una inmadurez que si se escuchasen esas personas y se analizasen, están jugando a la ruleta rusa. O sea, no se puede mostrar y incluso ser escuchado como reforzante el decir que me echo el Madrid-Cádiz en 4 horas. Bueno, pues estas circunstancias se dan muy a menudo y seguro que nuestros oyentes lo van a tener muy fácil de escuchar en cualquier área de servicio. Después hay otras situaciones de impaciencia, de rapidez, que es todo el territorio de la alimentación. Ahora se puede hacer una paella o un cocido abriendo un sobre de dudosísimo contenido. Bueno, yo no sé lo que sale ahí. O sea, no sé qué, al cuarto de hora, no, al minuto. Yo, sinceramente, ahí soy escéptico. O sea, yo creo que lo más que se puede hacer es una sopa de sobre, sabedores de que es una sopa de sobre. Pero no es así. O sea, ya otra cosa, en fin. ¿Cómo se llaman? Porque es que luego eso no se parece en nada. Pero ¿cómo se llaman las hamburgueserías y las pizzerías? ¿Cómo se conocen? Bueno, ¿Como fast food? Sí, pero en última instancia una pizza... Es una pizza. Es verdad que se puede hacer así, ¿eh? Y una hamburguesa también. Pero vamos, yo determinadas historias, cuando veo que vas a hacer un arroz de no sé qué en 15 minutos, yo lo he probado escéptico y después de probarlo he quedado convencido que es una verdadera porquería. O sea, eso no hay quien se lo coma. Vamos a ver, cualquier persona, me da igual la edad que tenga, un proceso culinario se llama proceso, es que hay muchas víctimas de la LOCSE que no saben lo que es un proceso. Pero un proceso no lo saben. es una secuencia de actos, además con la dimensión temporal. O sea, que un cocido lleva su chup chup y su glu glu. Lo sabe todo el mundo. Bien, entonces de hecho, se ha dejado de comer eso porque la gente ya no tiene tiempo para cocinar. Esto es. Es que esa es la cuestión. O sea, es obvio. Sí. Entonces, eso ha influido en que haya tanto niño mal alimentado, tanto niño fanegas y tanto niño que va a tener unos problemas de salud tremendo. Efectivamente. Y además, el proceso de la cocina, de cocinar, y el proceso de comer, no de engullir, implicaba muchos factores de encuentro y muchos factores de reflexión. Porque claro, mientras está haciendo uno, ya no decimos un cocido, que a mí me parece un arte maravilloso de la cocina nuestra. Es un arte. ¿Verdad? Pero una tortilla, una simple tortilla de patata, que en cualquier stand de una gasolinera las tienes, pero con un aspecto que las pobrecitas han pasado una mala noche, seguro. Bueno, no solamente eso, es que incluso... Yo que he visto estas tortillas que ya te venden hechas en algunos supermercados, también he cometido, por interés antropológico más que otra cosa, la osadía de glutirlas en alguna ocasión y es una experiencia que no se olvida. Claro. Igual que un naufragio en alta mar o algo así. O sea, es algo tremendo. O sea, que cuando los jóvenes o los niños ven a los adultos hacer el proceso de cocinar, ven además el proceso de cocinar implica muchas situaciones matemáticas, de lógica, de cantidades, de pesos, de tiempos, del aceite más caliente, medio caliente, lo que es macerar, lo que es rebozar, es decir, lo que es Le voy a pedir cortar. que tenga compasión de mí, porque a mí me quedan aquí una hora y pico larga. Saltemos a otra cuestión. Pero tendremos que saltar otro día, porque hemos rebasado el tiempo. Fíjese, no es cuestión de impaciencia, es todo lo contrario. Autorregulación. Nos hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias, doña Pilar. Y nosotros hacemos una pausa con los jugos gástricos verdaderamente en rebeldía y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César.